En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Estamos en el tema de evangelismo. Evangelismo. Y todo aquel que tenga como propósito evangelizar debe coger, debe aprender, debe educarse en lo que es el evangelismo y todas sus facetas y todo lo que conlleva. Pero todo miembro de la iglesia, discípulo de Cristo, debe aprender con respecto al evangelismo. Es un mandato que el Señor nos dio a todos. Ciertamente todo líder de la iglesia debe estar empapado de lo que es el evangelismo. Amén. Hablamos de el evangelista y sus obstáculos. ¿Cuáles fueron los primeros temas? Tú los tienes en orden ahí, Alida. ¿Cuál fue el primero? La preparación. ¿Ok? Personal. Y hoy vamos a estar hablando del pecado. Pues hemos estado desarrollando cómo se prepara la preparación, obstáculos que enfrentamos y el evangelismo personal. Entonces, habiendo definido esas facetas, ahora queremos empezar a entrar lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es la transgresión, lo que es un salvador y todo lo demás. Según vamos avanzando, vamos adquiriendo conocimiento. Amén. El texto principal o el texto tema de hoy es Romanos capítulo 6, 6:23. Romanos 6:23. ¿Quién me lo puede leer? Sarita, micrófono. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué definimos por pecado? Vamos a definir pecado. Vamos a definir pecado. ¿Qué entendemos es pecado? Sin miedo, no se preocupe. ¿Qué es pecado? Jorge. Pecado, algo indebido. Algo indebido. ¿Qué más? ¿Algo de más? ¿Ok? ¿Qué más es pecado? Algo que nos separa de Dios. ¿Alguien más? Pecado es muerte. Ajá. ¿Qué es pecado? Es algo que es indebido y no se debe hacer. Es algo que está de más, algo que se supone que no hagamos, pero hicimos, no estábamos supuestos a hacerlo. Algo que no separa de Dios y el pecado pues es muerte. Es que lleva a la muerte. ¿Alguien más? Donel. Desobedecer los mandatos de Dios y hacer lo que a Dios no le agrada, haciendo lo que a Dios no le agrada. El pecado es desobediencia. Parte de la preparación de todo aquel que desea ganar almas para Cristo constituye el conocimiento, la comprensión de lo que significa el pecado. ¿Por qué necesito un salvador? ¿Qué es el pecado? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el pecado? A la luz de la palabra de Dios, aunque haya hombres que amen al pecado, por lo cual niegan ser pecadores.
Hay hombres que aman el pecado y niegan ser pecadores. A ver, ¿quién quiere hacer un ejercicio conmigo? Voluntario. Ah, pobre Jorgito, pero ustedes siempre tienen a Jorge debajo del trono. Vente, Jorgito. Ten cuidado. Que el Jorgito, vamos a establecer pecado, ¿ok? Tú eres una persona buena. Amén. Te voy a hacer una serie de preguntas. Hemos dicho que pecado es desobediencia, desobediencia a la ley de Dios. Amén. ¿Alguna vez has robado? No te preocupes que tu mamá está ahí. Nunca, ok. Nunca has tomado un bolígrafo que no fue tuyo. Eso has robado por tu propia admisión, ok. Puedes decir que eres mentiroso porque has mentido por tu propia admisión. Eso ya son dos transgresiones. Amén. ¿A la ley de quién? A la ley de Dios. ¿Alguna vez has codiciado algo del prójimo? ¿Verdad? Eso ya son tres transgresiones. Pero Jorgito no es el único. Yo también. Y usted también. Todos somos pecados. Como usted y yo comprenderemos, dice el anciano. Muchas gracias por su honestidad y por la verdad. Eso lo aprendí en un evangelista cristiano que su ministerio es evangelismo. Y estaba mirando cómo era que él evangelizaba y la gente le decía, no, que yo soy una persona buena, yo no hago mal a nadie, todo lo demás. Entonces, él empieza por una serie de preguntas y esa serie de preguntas son básicas, van guiadas a los primeros 10 mandamientos, porque son más de 10 lo que hay en la Escritura. Pero los 10 mandamientos que dio el Señor a Moisés. Y entonces, él lo lleva a la conclusión de que por naturaleza mentimos por causa del pecado. Codiciamos, deseamos a veces la mujer o el hombre del prójimo por naturaleza, porque Cristo dice, aún en el adulterio, pues dice, si una vez la viste, la codiciaste en tu corazón, cometiste ese adulterio. Entonces él lo lleva por esa secuencia, entonces estableciendo de que todos sí hemos pecado, por lo tanto somos transgresores de la ley que Dios estableció, aunque desde el principio no había ley. La ley no viene hasta el tiempo de Moisés, pero ya habían transgresores, ya habían pecadores. Y esto comenzó con la primera ley que Dios hizo. Fíjese, el Señor creó el universo. Y en este universo Él creó un sistema solar. Y en ese sistema solar hay una serie de planetas y el tercero más cercano al Sol nuestro es el planeta Tierra. Lo creó Dios. Entonces Dios, habiéndolo creado, habiendo creado los cielos, habiendo creado la tierra, dice que hay dos cosas que el Señor no creó por su palabra. Una de ellas entendemos que fue el hombre. El Señor lo formó de la tierra. Amén. Pero la otra fue el huerto del Edén. Dice la palabra que el Señor plantó el huerto del Edén. Él no dijo que nazca un huerto. Él lo plantó. Yo me imagino que el Dios de los cielos y el Señor Jesús y a lo mejor el Espíritu Santo también envuelto se decidieron un día sentarse y empezar a plantar un huerto pensando en el hombre. ¿Usted quiere saber qué tan importantes somos para Dios? Todo ese universo, ese sistema solar, estos planetas, en la precisión en que ha sido formada, el Señor lo creó con nosotros en mente. Por eso es su amor, ese es su deseo, de que el hombre no se pierda, mas venga al arrepentimiento. Ahora dice, ¿qué es pecado? Son varios términos que la palabra utiliza cuando nos habla sobre el pecado y se menciona la transgresión. Lo puse. Pecado es desobediencia. Pecado es transgresión. Pecado es iniquidad. Pecado es maldad. Seguimos.
Pecado es injusticia. Creo que va de la mano con iniquidad. Eso es pecado. Son diferentes formas en que las escrituras identifican la palabra pecado. Se menciona la transgresión como una infracción de un mandamiento. Primera de Juan, capítulo... Vamos a Romanos 5:14. Romanos 5:14. Adán había recibido la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sin embargo, desobedeció habiendo transgredido. Romanos 5:14. ¿Quién lo tiene? No tengan miedo. Cinco catorce dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué dice aún los que todos pecaron? Es lo que dice, todos pecamos. Aún los que no pecaron al nivel de la transgresión de Adán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Nadie. Adán pecó, desobedeció, pero al Bela nacer, Bela ya nació con pecado. El pecado que hay en ella no es al nivel de Adán, porque ella no ha transgredido. Transgredió Adán, transgredieron sus padres, pero ese pecado ha pasado de generación en generación hasta llegar a ella. Amén. Entonces, cuando ella llegue al conocimiento del bien y del mal, ella entonces cometerá sus propias desobediencias y transgresiones en contra del Dios de los cielos. Pero cuando Cristo vino, en su gracia y misericordia, aún los niños están cubiertos. ¿Por qué? Porque ya hay semilla de pecado en ellos, porque ha sido pasado de generación en generación en generación. Lo que dice es, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Amén. Ahora bien, dice, el pecado denota un acto de desobediencia a la ley divina. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan, acto de desobediencia a la ley divina. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley divina. ¿Qué conocemos como ley de Dios? Los 10 mandamientos es un lugar del cual podemos partir. ¿Cuántos se conocen los 10 mandamientos? Sin miedo, mire, yo no me los conozco en orden. Y si lo tengo que decir en orden, a lo mejor me pierdo uno. Pero nadie se los conoce, ciencia cierta, ¿verdad que no? Pero entonces, ¿cómo sabemos que estamos transgrediendo la ley? ¿Pero qué conocemos? Acabamos de establecer que nadie se los conoce completo. No matas, ok. Mire, facilito, cuando nos entregamos a las pasiones de nuestra carne. ¿Ves? Porque que yo sepa, aquí nadie ha matado.
Que yo sepa, aquí nadie es cleptómano, nadie lo está buscando la policía por robo ni nada de eso. Que se le quede algo pegado a los dedos sin querer, pues no sé, ya eso es otro caso. Pero que yo sepa, nadie lo es. Pero una forma fácil de saber si somos transgresores de la ley es cuando nos entregamos a nuestras pasiones carnales. Esa es una de ellas. Facilita. Ahí todos sabemos y debemos poder identificar que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley de Dios. Amén. Ahora bien, seguimos. Cabe señalar que antes de la ley escrita ya había pecado. Posteriormente, Dios establece su ley escrita en medio de los hombres con el propósito de evidenciar el pecado que ya había en ellos. Gálatas, capítulo 3, 19. ¿Al qué? 24, pero no lo vamos a leer todo. Lo leo yo. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de ¿qué? ¿Por qué viene la ley? La ley viene a causa de la ley. A ver, el Señor estableció la ley en el pueblo judío, no porque quería que el pueblo judío solamente se rigiera por una ley establecida. El propósito de la ley es de que el pueblo pudiera conocer el corazón de Dios. Apunte. Conocer el corazón o el deseo de Dios para su pueblo. Ese es el propósito de la ley. Número 2, para que el pueblo se separara para Dios. Para que el pueblo se separara para Dios. Número 3, para que la misericordia de Dios pudiera cubrirlos. Porque de lo contrario, eran pecadores. De lo contrario, estaban bajo decreto de muerte, estaban bajo juicio de muerte por causa del pecado. Pero el Señor en su misericordia establece la ley para que haya un camino, un medio por el cual el pueblo pudiera ser perdonado, por el cual el pueblo pudiera ser restaurado, para que el pueblo no fuera destruido por la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dios no es injusto. Es justo en su ley. Es justo en su ley. Pero entonces Él ahora nos revela a través de la ley pautas para nosotros guardarnos del pecado, entendiendo qué es lo que el Señor rechaza y aborrece en la vida del hombre. Amén. La ley es provisión hasta que entrara el Hijo de Dios. La ley es provisión hasta que entrara en escena el Hijo de Dios. Bueno, pastor, entonces, si ese es el caso, ¿por qué el Hijo de Dios no entró en vez de la ley? Nos hubiéramos ahorrado muchísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo aún no había llegado. El domingo que viene vamos a estar predicando y vamos a estar hablando con respecto a los tiempos. El tiempo perfecto de Dios. El mismo Cristo Jesús habla del tiempo. Mi tiempo aún no ha llegado. El Hijo de Dios, el creador del universo, habla de que hay unos tiempos establecidos que aún Dios se rige por ello porque Él los estableció. Amén. Por eso es que Cristo no ha venido. En su misericordia, el Padre ha aguantado la venida del Hijo del Hombre
para que todo aquel que tenga la oportunidad de creer en el Hijo se arrepienta y no llegue a la eterna condenación. Isidro. Sarita, Isidro. Amén. La pregunta que usted hacía, ¿verdad? Sobre el capítulo 14, no, versículo 14, cuando dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que pecaron, aún los que no pecaron a la manera de Adán, ¿verdad? La transgresión de Adán. Pero lo que usted dijo ahorita, ¿verdad? Que la muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces, todo lo que estaba en ese entonces, que la muerte les llegó a ellos también, aunque su pecado no haya sido a la manera de Adán. Correcto. ¿Verdad? Porque muerte quiere decir separación. Si Adán estaba en el huerto, su muerte fue cuando lo sacaron del huerto, hubo una separación. Entonces, por ahí más o menos. El mismo Caín dijo, cuando el Señor lo castigó por matar a su hermano Abel, el Señor lo sacó del huerto. ¿Qué significa sacarlo del huerto? ¿Qué significa sacarlo del huerto? El Señor lo sacó del lugar de provisión. El Señor lo sacó de un lugar de provisión, de bendición. El Señor lo sacó de su presencia. Porque la presencia de Dios estaba en el huerto. En el huerto es donde Él se encontraba con Adán. Hablaba con Adán, platicaba con Adán, ¿verdad? Era en el huerto. Pero ahora, por causa de su pecado, entonces el Señor lo saca ¿de qué? De su presencia. Lo saca de su presencia. ¿Y qué le dice Caín? ¿Qué le dice Caín? Si me sacas de tu presencia, ayúdame, ¿dónde está? Caín, y a ver, cuando el Señor saca a Caín del huerto. Perdón, de su presencia. Ya estaban fuera del huerto. Ya estaban fuera del huerto. Génesis capítulo 4. Génesis 4. Mire. Y dijo Jehová, grande es mi castigo. Y dijo Caín a Jehová, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Yo soy acaso guarda de mi hermano. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labras la tierra, no te volverá a dar fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Cuando dice errante y extranjero serás en la tierra, ahora dice en el 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me has echado hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Fíjense bien, ya ellos estaban fuera del huerto, pero ellos todavía me imagino que estaban en esa vecindad. Había transgresión, pero todavía había relación. Había pecado, pero todavía había cierto tipo de comunión entre el hombre y Dios, porque está teniendo el Señor una conversación con Caín. Y entonces el Señor ahora lo castiga y le dice, grande es mi castigo. Porque ahora, fíjese que él está hablando, el que me encuentre me va a matar. La paga del pecado es muerte, ciertamente. Pero él dice, ahora me has echado de la tierra, del lugar en el que estaba, en la vecindad donde él podía gozar de la presencia del Señor. Y dice, me has echado de la tierra y me has echado ¿de qué? De tu presencia. Amén. El pecado nos saca de la presencia del Señor.
Y entonces, por causa del pecado, empezamos a ser ¿qué? Errantes como Caín. Fíjense bien, errantes como Caín. Y si no hay arrepentimiento, y si no hay acercamiento, ¿qué acontece ahora? Somos presa fácil ¿para qué? Para la muerte, separación eterna del Dios de los cielos. Amén. Ahora bien, volviendo al tema, ¿alguien tiene alguna pregunta? Comentario. Pecado es cometer toda clase de iniquidad, injusticia. La Biblia señala que esta es la condición interna del hombre que no conoce a Dios, que es de su corazón de donde emana toda clase de maldad. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Salmo 58, ¿no? Nadie. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿qué? El hombre. El Señor conoce mi corazón. Ciertamente lo conoce. Él sabe todo lo que sale de él, todo lo que emana de él. Decía el salmista David, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay algo en él que ¿qué? Que no te agrade a ti. Ese es deseo de agradarle al Señor. Entonces, en nuestro corazón hay una condición, ¿cómo se dice? No es preexistencial. Bueno, preexistencial para nosotros como seres humanos en la tierra, pero es una condición que fue engendrada en nosotros a través de nuestros padres y de sus padres a los padres y los padres a los padres. Y esa condición, dice la palabra, que de adentro de nuestra corazón se manifiestan los malos pensamientos. Se manifiestan todo aquello que el Señor aborrece. Amén. Por eso es que yo pienso, digo yo, y hay un salmo, no me acuerdo, pero antes de acostarnos, cuando nos acostemos en nuestras camas a descansar, debemos pensar y analizar, Señor, examina mi corazón. ¿Hay algo en él que no sea placentero a ti? ¿Algo ha brotado hoy? ¿Alguna raíz de maldad? ¿Alguna raíz de amargura? ¿Alguna raíz de juicio en contra de mi hermano? Porque miramos y escuchamos y hacemos juicio basado en lo que miramos y escuchamos. Pero solamente Dios, el cual hace justicia y es justo, conoce verdaderamente lo que hay en el corazón de tu hermano. Amén. A veces miramos y juzgamos por lo que vemos y por lo que oímos. Lo que está afuera, lo superficial. Pero lo que hay dentro del corazón, lo que en realidad hay en ese corazón, solamente el Dios de los cielos lo conoce. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios que el Señor conoce nuestro corazón. Mire, y nos estremece para que nos pongamos a cuenta. Entonces, como les decía, antes de acostarnos debemos pedirle, Señor, escudriña mi corazón. Si hoy fuera mi último día en este lugar, si la trompeta fuera a sonar, si tú vinieras y dijeras, Rafa, hoy es tu día, son las 1:59 de la mañana y a las 2 te levantas y pasas al otro lugar. ¿Qué habrá
¿Habrá alguna preocupación en mi corazón? Mire, nos ponemos a cuenta. Yo creo que no dormimos, se nos va el sueño. Buscando estudiar, seamos mejores que Madre Teresa. Orando, pidiéndole a Dios, suplicando, pidiendo perdón, intercediendo por nuestros hermanos, sabiendo que nuestra hora está al llegar. La cosa es que para todos nosotros, incluyéndome a mí, esa debe ser nuestra condición de diario. Amén. Amén. Ahora bien, fíjese que el Salmo 58, 6, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Amén. Ando buscando un versículo que habla del proceso de cómo es que se manifiesta el pecado. Ando buscando ese versículo, si lo encuentro, se los voy a compartir. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. No se preocupen, no se ajoren, salgan corriendo. Todavía me quedan 20 minutos. Santiago capítulo 1, versículo 15. Perdón, 1, 14 al 15, perdone. Alguien que me lo lea. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a leerlo otra vez. ¿Cuál es el primero? Concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Ustedes que conozcan la lengua castellana o conocen al hermano Google. Ok, ilumíname con una luz no muy amplia, aunque sea un poquito opaca. ¿Qué tú dices, concupiscencia? Primero es que la concupiscencia. Ok, ¿qué, Marita? Concupiscencia, ¿qué viene después? Es de su propia concupiscencia atraído, después, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Espérate. Sigue. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fíjese cómo empieza, esto dice luz, es como que continúa engendrando. Es que, por eso quiero identificar qué es concupiscencia. Concupiscencia, maldad. Aquí, apetito desordenado de placeres de su mente. Ay Dios, placeres. Deseos canales, desobediencia, iniquidad. ¿Ok? Entonces, cuando estas cosas empiecen a acontecer, ¿cómo es que empieza? Antes que llegues a concupiscencia, empieza a leerlo al principio. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, entonces primero viene la tentación. Tentación. Primero viene la tentación. ¿Qué es tentación? A ver. Algo Aquí, que te incita. algo que a la persona le atrae, algo que la persona es débil en cierta área, algo que tiene cierto control hasta cierto punto sobre una persona. Para algunos, utilizo otra vez, lo he usado muchas veces, es el alcohol. Para otros es la pornografía. Para otros es la sensualidad. Para otros es la manipulación. Para otros es la murmuración. Para otro es el engaño. Para otros es la maldad.
y maldad porque hay unos que son malos, no viven, no están en paz y no hacen maldad. Esas son tentaciones. Es algo como que te seduce para desviarte de la ley de Dios. Amén. Todos en este cuarto tenemos algo por lo que el enemigo nos tenta. Y si no es el enemigo, la misma carne, algo nos seduce y sabemos en nuestro corazón que no honra a Dios. Debilidad, llámalo debilidad. Toda debilidad. Superman tenía la kriptonita. No sé cuál es tu kriptonita. Amén. Pero eso es en el área en el que el enemigo nos seduce para que nosotros caigamos. Eso es lo que nos lleva al pecado y últimamente a la muerte. Esa es la tentación o la seducción. Amén. Y eso se convierte en ¿qué? En maldad, en iniquidad, actos de placer, desobediencia, iniquidad. Entonces, cuando nos entregamos a eso, eso produce ahora ¿qué? Pecado. Pecado es ¿qué? Transgresión a la ley de Dios. Ahora somos transgresores. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue su kriptonita? ¿Cuál fue la kriptonita de Adán? Escuchar a Eva. Ay, perdón, mi amor. La kriptonita de Adán fue su esposa. Usted me perdona, pero para muchos de nosotros hombres, nuestra kriptonita es nuestras esposas a veces. Y a veces nos desvían de la voluntad de Dios. Perdóneme, cristianos o no cristianos, usted me disculpa. Allá analiza usted su corazón con Dios. Pero hay casos y hay esposas y hay esposas. Hay esposos, pero hay esposas que les gusta manipular a sus esposos para que se hagan lo que ellas desean, su propio deseo o placer. Va. Ahora bien, ¿cuál fue la kriptonita de Adán? Fue Eva. Y Eva tenía su kriptonita. ¿Y cuál era la kriptonita de ella? Ella vio que la fruta era buena, tenía hambre. Era, ¿cómo se llama la de la comida? ¿Cómo es? Gula. ¿Era la gula el problema de Eva? No. ¿Cuál era el problema de ella? Ella vio la fruta. No, que ella no deseó la fruta. ¿Tú crees que no hay más fruta en esto devuelto? ¿Qué fue lo que ella deseaba? Dámosle un micrófono a Donel antes que se caiga de la silla. Micrófono ahí. ¿Qué quería ella? Es que, mire, pastor, yo entiendo así lo que es concupiscencia. No, dime, háblame de Eva. Vamos a ir para atrás ahora. Quiero ir por ahí. Es el conocimiento del Ajá, mal. del mar. Así como entiendo la concupiscencia. Entonces, el mal, cuando habla aquí, entonces, traduciendo al conocimiento del mal, es las pasiones carnales. Conocimiento de las creaciones. Es el conocimiento del mal. Entonces, cuando uno conoce el mal, vienen las pasiones carnales, porque uno ya sabe que es el mal. Vienen las pasiones carnales, todo eso que está escrito ahí, maldad, iniquidad. Entonces, cuando ya vienen las pasiones carnales, entonces Eva, lo que yo entiendo fue que ella todo el tiempo miraba la fruta. Pero cuando cuando escuchó la voz extraña, la serpiente la hizo desear eso. Entonces ya tuvo conocimiento de lo que ese fruto podía hacer en ella, aunque el diablo lo transversó, no le dijo la verdad, pero tergiversada. Ajá, le hizo la verdad tergiversada, no le dijo la verdad como era. Vamos entonces, a Génesis 1, 3. Entonces Eva, al escuchar esas voces, se despertó su deseo, su pasión ya carnal, el deseo pues a eso, porque ella conoció. Entonces, para mí eso es la concupiscencia, el conocer el mal, y tras eso vienen los deseos carnales. Ya conoció. Yo pienso que la curiosidad no fue la que mató, fue la que mató a Eva. Dármele a Isidro ahí. La curiosidad es cuando tú quieres hacer algo, pero no sabes qué es. Si hubiera conocimiento, corre de ella. Dale. Hay un punto que, bueno, con que yo veo, ¿verdad? No corremos de ella a veces. Hay un punto. Dale. Sí, dale. Hay un punto que veo yo. O sea, hay varios puntos, ¿verdad? Pero lo que voy a decir es
es bien delicado, ¿verdad? Porque a él, el Satanás le dijo, si comeréis de esta fruta, ¿verdad? Seréis como Dios. Entonces, el punto es que último, siempre, ¿va? Siempre ha sido de que tanto el hombre y la mujer siempre quieren estar arriba. Entonces, la oportunidad de que se le dio en ese momento, porque Eva ya había perdido su señorío. Entonces, de alguna manera, la oferta que se le dio, serás como Dios. Entonces comió la fruta. O sea, la tentación está vigente hoy. Porque es lo que está pasando últimamente, tantas mujeres que están levantando, ¿verdad? Que ya son, o sea, es la tentación de todos. Yo le llamo las hijas de Eva. Mire, capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido. Primero, ella deseó ser igual. ¿Igual a quién? ¿A quién? A Dios. Podemos decir que era largo. Ella sí tenía conocimiento, como dice Donel, se la doy. Ella tenía conocimiento. Cuando ella tomó de ese árbol, ella tenía conocimiento de lo que ella podía adquirir con ello. Y eso fue lo que ella deseó. Ella no deseó comer a Dios, la gula es. No, el problema de ella no era la comida. Dice que ella vio que era deseable, que a lo mejor el fruto era bueno. No, ella quería ser igual a Dios. El mismo enemigo le dijo, no, es que él sabe que ciertamente que el día que comas de él serás como dioses, conociendo el bien y el mal. Yo me imagino que Eva dijo, con esta salimos adelante. Micrófono. Nótese que ella lo hizo hasta que escuchó esa voz. Eso es lo que pasa con la Eso tentación. le dio el conocimiento y dijo, entonces. Eso es lo que pasa con la tentación. La tentación te seduce. Cuando tú le prestas atención, estás escuchando la voz de quien te está seduciendo. Amén. Y eso te lleva al pecado. Pecado nos hace ¿qué? Transgresores. Y esa transgresión nos lleva ¿a qué? A la muerte. Amén. Acuérdense que con Caín dijo, me sacarás de la tierra y de tu presencia, ¿verdad? Y entonces todo el que me vea me puede matar, moriré, ciertamente moriré en la tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Cuál fue el pecado de Caín? No, aguántalo. ¿Cuál fue el pecado de Caín? ¿Pero qué lo llevó a ser homicida? El celo. El celo, la envidia. Diría yo la codicia del sacrificio de su hermano, el favor que recibió de Dios. Hay un versículo. Es un homicida. Dale. No, solo la última, porque ya está. Yo entiendo lo que es pecado, o sea, todos sabemos lo que es pecado. Cuando uno comete un pecado, ese es un pecado. Pero cuando uno repite y repite y repite el mismo pecado, eso se convierte en transgresión. Entonces, somos pecadores y cuando repetimos ese pecado, porque podemos pecar una vez y pedirle perdón a Dios, Dios te perdonó. Amén. Pero si vuelves a hacer el mismo pecado, repites, entonces ya no solo sos pecador, sino también sos transgresor. Transgresores de la ley. Amén. Amén. Fíjate. La ley estaba, ayúdame, la ley estaba para el pecado que cometías sin conciencia. Para eso estaban los sacrificios. Y la ley hacía provisión para ello, nos llevaba a los sacrificios. Pero el pecado a ciencia eran pecados de muerte. Para eso no habían sacrificios que removiera eso. Amén.
Ahora, bajo el nuevo pacto, todo es borrado y es hecho nuevo. Amén. Pero cuando nos convertimos en transgresores, cometemos lo que dice pues, Pablo, que dice que pisoteamos la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué sacrificio nos queda? Ninguno. Amén. Preguntas. Se nos acabó el tiempo. Pecado, transgresión, tentación, concupiscencia. Amén. ¿Quién me puede explicar lo que es pecado? No, que no sea un anciano. ¿Quién me puede explicar? Dale, ¿me va a explicar lo que es pecado? Amén. Y cuando uno conoce la palabra, uno escucha la voz de Dios porque dice, mis ovejas oyen mi voz y no la del extraño. Y nosotros podemos ser tentados en todo, pero conociendo la palabra, se nos va a hacer, vamos a recurrir al Señor que nos ayude a pasar ese momento. Porque hasta el Señor Jesús fue tentado. Y dice Hebreos 4:14. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que podemos pasar siendo tentados por el enemigo, pero si nosotros decimos no, no queremos, y si tenemos esa voz que nos está diciendo, no lo hagas, podemos llegar a permanecer firmes con el Señor. Amén. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Sí. Es cierto, es cierto. Y no ya no somos transgresores. Ya no somos transgresores, porque cuando venimos al conocimiento nos arrepentimos y ya no somos transgresores. Ahora, cuando no somos como la puerca que vuelve al lodo después que la bañan y se vuelve a revolcar en el mismo lodo, ya somos transgresores. Entonces ahí sí encontramos juicio. Y a veces abrimos puertas y nos acontecen cosas y decimos, Señor, pero ¿por qué alguna puerta hemos abierto? Nadie está exento en este lugar. Nadie está exento. Aquí todos somos pecadores. Pero ¿qué es lo que hacemos con ese pecado, con ese tropiezo? No seamos como la puerca que se revuelca en el lodo, ni como el perro que vuelve a su vómito, sino que si alguno tropieza y cae, pida misericordia, vuélvase de su mal camino para que podamos alcanzar perdón y misericordia. Amén. Amén. Mire, algo que usted nunca quiere hacer y nunca deberíamos de hacer en el evangelismo es acusar al hombre de pecado. Ya él sabe que es pecador. Él lo que necesita es mirarse en un espejo. Amén. Amén. Porque el amor de Cristo, yo no vi en ningún lugar donde el Señor le dijera a los hombres son pecadores, tú eres una adúltera, tú eres un... Nunca lo he visto a Cristo decir eso. Amén. Cuando único él abiertamente los acusó, que les decía víboras, hijos del diablo. No sé si de ahí lo sacó Geñito. No, Geñito no habla. ¿Quién era el que decía hijo del diablo? Esos son unos hijos del diablo. Y ya era, ¿verdad? No sé si lo sacó de ahí. Pero la cosa es que a Cristo fue a los fariseos, a los que conocían la ley. Conocían la ley y conocían los escritos de los profetas. A eso sí el Señor los llamó a cuenta. A ellos no le pasó la mano. Amén. A nosotros que nos hemos dado a estudiar y escudriñar las escrituras. Amén. Amén. De los miembros de esta iglesia, no sé cuántos somos ya, que venimos. Si viniéramos todos, ¿verdad? Pero siempre son los mismos que están en los discipulados y en los estudios bíblicos. Amén. A nosotros, que se nos está revelando la verdad, a nosotros el Señor nos llama a cuenta. Y ya no nos pasa la manita ni nada de eso. Dice, no, ven, sentate, pongámonos a cuenta ahora, que pronto estoy por venir. ¿Ves? Entonces, tengamos cuidado de nuestro caminar. Y mira al lado.
Mira, Nerio, mira a Gaby, mira a Nerio, mira tú a Isidro, a Donel. Donel, Isidro está acá, papi. Ronnie, mira ahí a Gaby, tú mira ya a tu suegra, a Lida, mira ya a Jorgito, mírese unos a otros. Vele por su hermano. Ore, no es para estar diciéndole, llamando, eso no es su lugar. Ore, interceda al Señor. Los tiempos están cortos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La misma Biblia dice, tratando de engañar aún a los propios escogidos, si es posible. Amén. 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 ¿Tú sabes qué significa amén? ¿Y qué significa amén? No. ¿Qué significa amén? Ámense los unos a los otros. Amén. Es la misma palabra. Ámense los unos a los otros. Amén, pastor. Amén. ¿Me iba a decir algo? Pastor, solo en mi experiencia cuando estuvimos el año pasado en evangelismo, siempre a varias personas que nosotros nos acercamos y les dábamos su botella de agua, ¿verdad? Y entonces me decían, ¿tú vienes de algún lado? Sí, yo vengo de una iglesia. Mira, no me hables de religión, me dice. Porque en lo que es de religiones me han dañado demasiado. Le digo, yo no te vengo a hablar de religiones, le digo, yo vengo a hablarte de Cristo. Y eso fue lo que a muchos les gusta. Esa es la diferencia. Prácticamente uno no tiene que ir pues haciéndole propaganda a una iglesia, mi punto de vista, a un nombre. Uno tiene que ir a decirle, mira, yo vengo a hablarte de Cristo, el que dio la vida por ti. Y ahí se puede comenzar una buena conversación con alguien, porque cuando es de hablarle de alguna religión, es que a más de algunos lo han dañado. Entonces, y lo hemos dañado nosotros, las iglesias, nosotros los pastores. Miren, cuando usted vaya a evangelizar y a compartir el evangelio, olvídese de la iglesia. El objetivo del evangelismo no es llenar las sillas de la iglesia. El objetivo del evangelismo es llenar las sillas en las bodas del Cordero. Ese es el objetivo. De lo último que deberíamos de hablar es de la iglesia. Mire que yo vengo de la iglesia tal y tal. Olvídese de la iglesia. ¿Cuántas veces le voy a decir que la iglesia no lo va a salvar? Cristo es el que va a salvar. Amén. Entonces, vaya, predique a Cristo. Predique salvación. Predique perdón y restauración. Eso es lo que ellos necesitan. Es perdón, restauración, amor. Y si ellos les preguntaran, ¿a qué iglesias vas? Entonces le dices. No es de llenar las sillas, es de ir y cumplir la comisión que el Señor nos dio. Amén. 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Oramos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por el tiempo que nos permitiste pasar en tu presencia, Señor mi Dios. Te pido, Señor mi Dios, que sigas ministrando a nuestros corazones, que nos sigas dando entendimiento, Señor mi Dios, que nos sigas dando luz, Padre Celestial, para que podamos honrarte en todo lo que hagamos, Señor mi Dios. Cubre nuestras cabezas, cubre nuestra alma, Señor, nuestros corazones, nuestras familias, Padre Celestial. Padre, pues sabemos que en tus manos estamos seguros. Sabemos, Señor mi Dios, que en ti encontramos paz y encontramos gracia. Te damos gracias por mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares, Padre Celestial, y dales descanso para su alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.